Bueno, buenas tardes. Nuevamente vamos a ver el tema de pronósticos. En realidad, este tema es sumamente importante para efectos del desarrollo de este curso y para el curso de métodos cuantitativos 2 y gerencia de operaciones y algunos que llevan gerencia de calidad. Entonces, es importante, digamos, detenernos básicamente en la práctica y no en la teoría. Pero ustedes, para conocimiento, tienen que tener, digamos, algunos elementos y aquí en la exposición lo vamos a ir viendo. ¿Pueden ver bien la exposición? Sí, profe. Bueno, ok. En realidad, cualquier empresa siempre utiliza, ¿verdad?, lo que es su plan estratégico, ¿verdad? Una empresa tiene que tener una misión, una visión, cuáles son los objetivos, pero muy importante es la planificación. Y esa planificación va a depender también de cómo pueda evolucionar la información para que puedan tomar las mejores decisiones. Entonces, parte de la planificación es presupuestar, proyectar, digamos, cuáles serían sus ventas, cuáles serían sus ingresos, cuáles son los recursos. Entonces, en este tema, vamos a ir viendo cómo podemos esa planificación traducirla en pronósticos. Qué difícil que es decir, bueno, ¿qué es un pronóstico, verdad? Porque la verdad es que una cosa es lo que uno pronostica y otra cosa lo que la realidad le da. Pero en el tanto y cuanto ustedes tengan técnicas o elementos para garantizar que una proyección esté bien, eso le va a permitir tener un mejor pronóstico. Entonces, a veces lo que requerimos son datos históricos, a veces requerimos información, digamos, que esté muy detallada, ese tipo de cosas, para que nosotros podamos, digamos, elegir cuál es el mejor de los pronósticos. Hay que manejar que hay diferentes tipos de pronóstico. Hay diferentes tipos de pronóstico. Los cualitativos, que son cualidades, ¿verdad? Son importantes, pero no son fundamentales para este curso de métodos cuantitativos. Hay métodos causales, lo que llama causal, los modelos de simulación, que en la primera lección vimos un poquitico, y el análisis de series de tiempo. Este último es el que utiliza datos históricos. Entonces, vamos a ir viendo cada uno en detalle, en las técnicas cualitativas, como bien se maneja, es una cualidad, ¿verdad? Se maneja, por ejemplo, el método de Delphi, lo que es investigación de mercado, formulación de escenarios, analogía, lo que es histórica, ¿verdad? El consenso de grupos. Tenemos varios que podemos utilizar, ¿verdad? Todas estas son para términos de proyecciones no cuantitativas, sino cualitativas. En este curso no va a desarrollar, digamos, cada una de estas. Vamos a ver las técnicas cuantitativas, ¿verdad? Es importante que tengan claro esto. ¿Cuál es el proceso del pronóstico? Se supone que en el caso de nosotros ya van a venir ejercicios en donde tenemos la información, ¿verdad? Pero si no tuviéramos la información, nosotros tendríamos que buscar la especificación de los objetivos de lo que queremos, determinar lo que hay que pronosticar, identificar qué dimensiones de tiempo, ver si tenemos disponibilidad de los datos y aquí es importante la selección del modelo. No todos los elementos tienen una misma forma de pronosticar. No es lo mismo cuando usted tiene una línea de tendencia, a que usted tenga una estacionalidad, a que usted tenga
digamos, un comportamiento cíclico, ¿verdad? Ustedes no pueden utilizar el mismo tipo de modelo. Ustedes necesitan necesariamente que saber en cuál de los modelos van a aplicar. Y eso es parte de lo que hoy vamos a ir viendo, ¿verdad? Después se evalúa el modelo, se prepara un pronóstico, se presenta el pronóstico y se hace un rastreo. Este rastreo, esto se llama la señal de rastreo. ¿Qué es lo que significa? Que nosotros vamos a tomar lo que nosotros habíamos proyectado contra lo que los datos reales y entonces vamos a compararlo. Y si esa señal de rastreo se encuentra dentro de los parámetros establecidos, que ahora vamos a ver, que es las MAT, vamos a determinar si eventualmente, si se encuentra dentro de ese rango, digamos que el pronóstico está adecuado. Si no, entonces vamos a tener que valorar qué es lo que está pasando con los pronósticos que estamos realizando. Y aquí es donde viene, digamos, lo que le decía, que no todos los comportamientos de los datos son iguales. En un primer, digamos, forma, son datos que tienen una tendencia. ¿Qué es lo que significa? Bueno, que los datos van cambiando a largo plazo. No tienen ningún comportamiento, sino como una línea recta hacia arriba o hacia abajo. Entonces es una serie de tiempo donde el cambio de nivel de los datos es a largo plazo, ¿verdad? Entonces, es lo que uno dice, tiene una tendencia. Hay otros datos que se comportan estacionarios. ¿Qué es lo que implica? Que no hay ni una tendencia positiva ni una tendencia negativa. Pero hay uno estacional. Cuando nosotros hablamos de estacional, es cuando existe una variación regular en el nivel de los datos en la misma época todos los años. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, si yo estuviera vendiendo cuadernos, es muy probable que el pico más alto de venta de cuadernos sean entre enero y febrero y marzo, digamos, digámoslo así. Pero ya para los otros meses baja. O si estuviéramos hablando de un turismo, tenemos épocas en donde es verano y entonces vamos a tener esos datos o esos comportamientos, digamos, en picos, pero hay otros que son más bajos. Entonces tiene una situación estacional. Hay un patrón cíclico que son movimientos como olitas, que es una onda, ¿verdad? Que van para arriba y para abajo, eso es un patrón cíclico. Y hay algunos componentes irregulares, que las fluctuaciones no son parte de los componentes anteriores, son otro tipo de comportamiento, es algo que se sale, digamos, de lo normal. Entonces, no solamente ve que estamos hablando de que los datos van a tener un comportamiento diferente, ¿verdad? ¿Cómo lo logramos nosotros visualizar? Lo ideal es hacer las gráficas. Ve, por ejemplo, este gráfico tiene una tendencia, ¿verdad? Va creciendo conforme va pasando el tiempo. Ve que aquí tenía enero, ¿cómo se llama? Tenía los datos, hasta, ¿cómo se llama? Enero del 2011, ¿verdad? Del 52 al 2011. ¿Okay? Entonces, va pasando, va creciendo conforme vaya evolucionando. Bueno, por supuesto que aquí estamos hablando de una población, por supuesto que va a tener ese tipo de tendencia, ¿verdad? Si nosotros analizamos este gráfico que es de la industria de la construcción, ve que tiene un comportamiento que siempre comienza, sube, baja. Si usted lo ve, ese es el mismo comportamiento que tiene esta parte. Y si usted lo ve, es el mismo comportamiento que puede tener acá. Entonces, usted tiene que ir valorando qué tipo de comportamiento es el que va tomando los datos. Vean esto, venta de cuadernos escolares, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en enero, supuestamente, y febrero tienen los picos más altos. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Y los demás ya baja sustancialmente. ¿Por qué? Porque donde se compran los cuadernos va a ser
a la entrada del periodo escolar, ¿verdad? Hay otros ¿ven? Que viene, digamos que tiene un tipo como bolitas, ¿verdad? O sea, las ventas de software. Bueno, uno puede analizar como investigador qué es lo que sucede con las ventas de software en los periodos. Por ejemplo, en los periodos más altos, mayo, aquí tiene mayo, tiene enero, tiene septiembre. Uno tiene que ver qué fue lo que pasó y por qué se está dando ese comportamiento. Ahora sí, entramos un poquito, digamos, al análisis de cómo entonces podemos nosotros buscar información de datos y cómo podemos proyectarlo y cómo podemos evaluarlo. Entonces, una de las evaluaciones del modelo pronóstico, ¿verdad? Ve que aquí no hemos empezado a ver los modelos pronósticos, pero sí estamos viendo cómo podemos encontrar o cómo podemos evaluar ese pronóstico. Entonces, uno de los primeros datos que siempre le preguntan cuando ustedes hacen pronósticos, ¿verdad? Después de que hagan el pronóstico, es evalúe el modelo a través de, este caso es el error medio cuadrado. El error medio cuadrado lo que significa es que yo voy a sacar la diferencia, este YT significa el valor real y YT, digamos con el sombrerito este, significa el pronóstico. Entonces, si yo voy a sacar el error medio cuadrado, va a ser la sumatoria del dato 1 hasta el dato n, que no sabemos cuál es, todo de la diferencia entre lo real menos lo pronosticado. Y lo elevamos al cuadrado. Y eso lo dividimos entre n. N es la cantidad o series de datos. La cantidad de datos que nosotros tenemos, ¿verdad? En ese sentido, ¿esto qué es lo que nos va a decir? Bueno, por sí solo, el error medio cuadrado no te dice nada. Usted tiene que compararlo con otros errores medios. Entonces, entre menor sea el error medio, mejor es la proyección, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar la forma de hacer comparaciones. Entonces, nosotros después yo le voy a enseñar cómo es que se optimiza, cuál es el mejor y todo lo demás. Pero por el momento nos interesa mucho que ustedes conozcan las fórmulas. Tal vez para la próxima semana les digo cuál es el mejor pronóstico. Por ahorita vamos a desarrollarlo. Entonces, vamos a ver, volvemos. Si tenemos una proyección y queremos saber qué tan buena es esa proyección, podemos evaluarlo a través del error medio cuadrado, que entonces sería la diferencia, la sumatoria de todas las diferencias de lo real menos el pronóstico, todo elevado al cuadrado dividido entre n. Esa es una de las formas en que podemos evaluar. Otra de las fórmulas que podemos evaluar los pronósticos se llama la desviación media absoluta. O cuando ustedes escuchen el ejercicio, calculen el MAT. Entonces, el MAT va a ser muy similar al anterior, únicamente que lo que vamos a encontrar va a ser el valor absoluto. ¿Qué significa eso? El valor absoluto de un número es que siempre es positivo. Así que aunque la diferencia sea negativa, el valor siempre es positivo. Entonces, si el pronóstico fuera 1000 y lo real fueran 800, quiere decir que nos va a dar una diferencia de menos 200. Pero como es valor absoluto, entonces estamos diciendo que es 200, aunque le dé 200 negativo, ¿verdad? Entonces, no difiere en mucho del error medio cuadrado. El error medio cuadrado se eleva al cuadrado. El MAT únicamente se saca el valor absoluto. ¿Ok? Y tenemos entonces un parámetro que se llama la señal de rastreo, que era lo que decíamos de cómo se evalúa al final si el pronóstico es adecuado. Preguntas que han salido en el examen, calcule la señal de rastreo y entonces ustedes tienen que lograr hacer esa señal de rastreo. Entonces, ¿qué es la señal de rastreo? ¿O qué significa? En realidad es el promedio de las proyecciones.
que está manteniendo el ritmo de los cambios reales de la demanda. Entonces, ahorita vamos a verlo, que lo que nos plantea es cuáles son las desviaciones medias absolutas en la proyección, si están por debajo o por encima del pronóstico. Vea que estas fórmulas ustedes tienen que tenerla. La señal de rastreo es la suma continua de los errores de proyección dividido entre el MAT, que es la desviación media absoluta. Entonces, ve que ustedes pueden ver un ejercicio que necesariamente tienen que calcular la señal de rastreo y tienen que ir calculando individualmente cada una de estas cosas y después unirlas. ¿Qué significa ese MAT? Ese MAT es lo que nosotros llamamos en la tabla de Gauss lo que era desviación estándar. Recuérdense que en la tabla de Gauss nosotros teníamos una media, un dato central y teníamos desviaciones. Acá lo que nos dice es que nosotros 4 desviaciones equivalen a 3,192 desviaciones estándar. Entonces, ¿qué es lo que decíamos nosotros? Bueno, que si se encontraba dentro de esto, dentro de los límites, entre 4 desviaciones estándar, aquí sería menos 4 y aquí 4, nosotros decíamos que estaba dentro de la probabilidad de 0 a 100%. Bueno, de igual forma, ahora vamos a ver la señal de rastreo para efectos de poder manejar esto. ¿Cómo podemos decir en qué rangos se encuentra adecuadamente y en qué rango no? Bueno, hasta aquí ya manejamos, bueno, un poquito aquí vamos a ver las técnicas para comenzar a pronosticar y hacer los diferentes ejercicios. El otro método que utilizamos de pronóstico, parece que eran los causales, lo que era las simulaciones y lo que eran los cualitativos, eran las series de tiempo. Ok, bueno, voy a hacer mejor un ejercicio de señal de rastreo para que ustedes lo podamos manejar. Voy a proyectarle para que lo hagamos. ¿Pueden ver el Excel? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Vamos a ver. Ve que para sacar la señal de rastreo, nosotros tenemos que sacar el MAT, tenemos que hacer todo, digamos, la aplicación de las fórmulas. Tenemos que sacar la suma continua de los errores de proyección y todo lo demás. Entonces, vamos a hacerlo. Supóngase que nosotros tenemos un ejercicio que indica que la demanda real, ya esto está proyectado, ya alguien hizo el pronóstico, lo que vamos a hacer es evaluarlo. Lo que decíamos nosotros era que íbamos a pronosticar 1000 durante los próximos 6 meses. 1000. Pero estas fueron las proyecciones que se dieron conforme pasó cada uno de los periodos. 950, 1070, 1100, 960. Entonces, lo que nos tenemos que hacer nosotros es qué tan buena fue esa proyección. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que aplicar lo que se llama la señal de rastreo, ¿verdad? Entonces, para aplicar la señal de rastreo, nosotros tenemos que tener todos estos datos. Primero, la desviación. ¿Qué era la desviación? Ve que aquí tenemos la desviación. La desviación era cuánto es la diferencia entre lo real y el pronóstico. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, decimos, lo real era 950. Dice, menos el pronóstico. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que me dice eso? Que se desvió menos 50. O sea, teníamos proyectado 1000, pero nos dimos 950. ¿Ok? Hago lo mismo. Bueno, por supuesto que es la misma fórmula, ¿verdad? Ahí está. Si tengo el de arriba, yo puedo hacer todos los demás. ¿Sí? Entonces ahí tengo la desviación. Sería esto nada más, ¿verdad?
que sería la parte del pronóstico, lo real menos el pronóstico. Pero nosotros, para la señal de rastreo, no nos están preguntando solamente por esta parte, sino que tengo que sacar la suma continua de los errores de proyección. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, significa que yo en primera instancia tenía menos 50. Ah, ok. Pero en el segundo, digamos que lo compensé. Entonces lo que hice fue ir sumando. Quiere decir que ya ahora es 20. Y si le sumo el otro, ya tengo 120. Me le sumo el otro, tengo que bajar 40. Entonces, esa es la suma continua de los errores. Ahí tengo 200, 220. Ahora vamos a sacar la desviación absoluta. ¿Qué era la desviación absoluta? Que estaba entre valor absoluto. Entonces, una forma de hacerlo es con la fórmula absoluto, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa esa fórmula absoluto? O sea, que si el valor es positivo, y si es negativo, le va a dar positivo. Entonces, lo que me va a hacer es que me va a ir cambiando los valores, si eran positivos, a positivos, y si eran negativos, a positivos, porque era un valor absoluto. Bien, entonces ahí los tengo ya contemplados. O sea, lo que hice fue sacar la desviación absoluta, pero ya bajo el término que eran valor absoluto. ¿Okay? Y ahora lo que hago dice, súmelos. Parece que aquí lo que decía era sumarlos. Entonces voy sumando uno con el otro. Parece que aquí lo que estamos haciendo es comparando lo que es el pronóstico con la demanda. ¿Okay? Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es el MAT. Ve que el MAT lo que decía era, a esa sumatoria hay que dividirlo entre n, entre los datos. ¿Verdad? Entonces, vamos a sumar, vamos a dividirlo entre los datos. Este era un primer dato, ¿verdad? Ok. Y ahora puedo hacer todos los demás. Entonces ahí tengo los cálculos. Lo que hice fue dividir la sumatoria entre n, ¿verdad? Entre cada uno de los datos. Y eso me permite encontrar la señal de rastreo. La señal de rastreo, ¿verdad? ¿Qué era? Dice, la suma continua de errores de proyección dividido entre la desviación media absoluta. Entonces me dice, la suma continua, ¿ok? Lo dividimos entre la desviación media absoluta. ¿Ok? Ok, entonces volvemos. Es la suma continua de los errores entre el MAT, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Y lo que hacemos es correrlo hacia abajo, ¿verdad? Para sacarlo. Parece que la fórmula de la suma continua de errores de proyección entre la desviación sobre el MAT, ¿verdad? Ok. ¿De qué se trata esto? Bueno, básicamente voy a graficar esto. Parece que ahí con solo verlo, acuérdense que nosotros para saber que si está bien la proyección tenía que estar entre menos 4 mat a 4 a 4 positivo, ¿verdad? Entonces voy a insertar un gráfico.
Voy a ponerlo acá. Ok. Recuérdese lo que decía la exposición del MAD. El MAD decía que si nosotros estábamos en una proyección de entre menos 4 y 4, digamos, nos encontrábamos dentro de un buen parámetro. Pues si este baja, yo podría, vamos a ampliar los ejes, vamos a ver podría ampliar los ejes de menos 4, 4,0. Para poder verlo. Si nosotros tuviéramos menos de menos 4 o más de 4, la proyección no se encontraría dentro de un rango adecuado de proyección. Pero en este caso está el menos es menos 1 y el más es 3,3. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Bueno, que nosotros la proyección es muy acertada. Y sí lo vemos acá. Ve que de los 6 datos, solamente 2 nos cayeron por debajo, pero la mayor parte está por arriba y está superior a los que nosotros teníamos. Solo tenemos dos problemitas en la proyección de cómo se llama en el periodo, el mes 1 y en el mes 4, ¿verdad? Entonces, ve que esta es una forma de poder, digamos, vislumbrar si las proyecciones son o no adecuadas. Siempre cuando ustedes van a tener que hacer una proyección, les van a decir, hagan la señal de rastreo para determinar si está dentro de esos parámetros. Recuerde la filmina, vuelvo y les pongo la filmina, ¿dónde estábamos? Acá. ¿La ven? La filmina lo que decía es que la desviación normal con una media igual a 0 y un mat igual a 1 siempre va a tener que tener ese comportamiento. Encontrarse desde menos 4 desviaciones a 4 desviaciones. Si ya se sale de esos parámetros, ya no sería adecuada la proyección. Dime dudas sobre cómo se resuelve lo que es la señal de rastreo. Profe, de mi parte no. Escucha. De mi parte tampoco, está muy claro. Todo claro, profe. Por el momento no, profe. Todo claro, profe. Ok, entonces todo claro, ¿ah? Pues volvemos. Les decía que entonces hay otro tipo de pronóstico que es el que más se utiliza, que son las series de tiempo. ¿Por qué las series de tiempo? Porque la mayor parte nosotros vamos a tener datos históricos o pasados que nos permiten proyectar el futuro. Siempre esa selección del modelo, y vamos a ver por lo menos lo que es promedio simple, promedio móvil, promedio doble móvil, vamos a ver suavizamiento exponencial, vamos a ver Hall, vamos a ver Winter, vamos a ver como 6 o 7 formas de pronosticar. Entonces nosotros siempre tenemos que saber cuál es el horizonte de tiempo, o sea, qué cantidad de datos tenemos, qué disponibilidad tenemos, qué exactitud tienen esos datos, cómo se presupuesta y la disponibilidad del personal adecuado o calificado para poder hacer esa proyección, ¿verdad? Entonces, en ese caso, vamos a ver un ejercicio. Dice, considere las siguientes tasas ofrecidas para los certificados de depósito en un banco metropolitano grande durante un año reciente. Pronostique la tasa del próximo mes. Y entonces tenemos una serie de datos, 7.25 hasta 8.46 en diciembre, ¿verdad? Entonces, lo que nos piden es pronostique la tasa para el próximo
para el mes próximo. Quiere decir que sería para enero siguiente, ¿verdad? Vamos a ver el comportamiento. Voy a graficar esos datos. Vamos a irnos a Excel y vamos a hacer una gráfica con eso. Voy a tomar una hojita aquí y voy a hacer el gráfico de los datos que nos dan, ¿no? Los datos eran que enero era un 7,025, 9,047, 828, 865, 9.71, 8.96, 7.57, 8.61, 8.98, 9.29, 7.45 y 8.46. ¿Okay? Vamos a ver cuál es el comportamiento que tienen esos gráficos, ¿verdad? Entonces hacemos un grafiquito ahí, lineal, para ver cuál es el comportamiento. Voy a quitarle un poquito las series acá. Okay. Vea cuál es el comportamiento de las tasas. Ve que teníamos una tasa muy pequeña, llegó hasta un punto máximo en el mes de mayo, ¿verdad? Llegó a 9.71, pero las tasas empezaron a decaer, de un pronto a otro toman un auge hasta llegar a octubre a 9,29, ¿verdad? Si ustedes ahí pueden poner los valores, ¿verdad? Podrían etiquetar ahí si quieren en el gráfico, ¿verdad? Etiquetan, ¿verdad? Y bajó a 7.45 en noviembre y volvió a subir. Ok, entonces, ¿cómo yo hago para pronosticar? ¿Cómo yo hago para pronosticar esos datos, verdad? Entonces hay diferentes formas. Vamos a utilizar unas muy sencillas, ¿verdad? Otras que tienen algún gradito de dificultad, ¿verdad? Vamos a comenzar con la más sencilla, que se llama el promedio simple, ¿verdad? Entonces vamos a ver las fórmulas. Es bueno que ya empiecen a copiar esas fórmulas y a tenerlas, porque son importantes. Yo voy a tratar de ponérselas en ¿cómo se llama? En las que se puedan copiar, ponérselas en el ejercicio. Las que no, entonces ustedes tratan de copiarlas, ¿verdad? ¿Qué es el promedio simple, verdad? El promedio simple, y vean, cuando ustedes vean esta casita, lo que significa es la proyección, ¿verdad? Es que estamos hablando de proyección. ¿Qué significa esto? T más 1, o sea, la proyección del periodo siguiente. El promedio simple es un promedio común y silvestre, que es la sumatoria de todos los datos dividido entre n. Para efectos de pronóstico, lo único que tenemos es la simbología. ¿Qué significa YT más 1? Es el valor del pronóstico para el siguiente periodo. YT es el valor real para el periodo actual. Y N es la longitud de la serie de datos. Entonces, en realidad lo que están diciendo es que si ustedes quieren sacar una proyección, hagan un promedio de todos los datos que ustedes tengan. Entonces, cuando tengamos eso, vamos a utilizar el promedio simple. Voy a traerme los datos que habíamos copiado acá. Ya lo habíamos copiado. Y vamos a encontrar el pronóstico de eso. Si fuéramos a aplicar la fórmula, lo que diría es sume todos los datos y divídalo
entre la cantidad de datos. Como es un año, lo dividimos entre 12. Entonces, ahí tenemos el pronóstico del próximo año, que sería un 8,5. Un 8,5. Si no quieren aplicar la fórmula, como es un promedio simple, ustedes lo que hacen es aplicar la fórmula de promedio, ¿verdad? La podemos copiar, promedio, nada más, hacen el promedio aquí. Y les tiene que dar exactamente igual, ¿verdad? Pueden hacerlo con la fórmula o pueden hacerlo con la fórmula de promedio o con la aplicación de todo el desarrollo de la fórmula, que serían las dos partes. Una, la sumatoria, dividida entre la cantidad de elementos, ¿verdad? ¿Alguna duda con respecto a cómo se saca un promedio simple? Varios han fallado en ese promedio simple. Cuénteme. ¿No tiene ninguna duda? Profe, yo no tendría duda. Ok. Estamos de acuerdo entonces. Profe, ¿puede poner un toquecito el 8,50? O sea, ponerse en ya no. Dejo ¿Cuál? compartir. ¿En cuál? Es que ya debo compartir en el 8,50 para ver algo nada más. Acá. ¿En este o en este? Es lo mismo. Sí. O hacemos la fórmula de promedio o eventualmente lo que hacemos es sumamos todos los datos y lo dividimos entre la cantidad de datos. Esto es lo que se llama un promedio simple. Un promedio Gracias, profe. simple. Claro. Okay. Vamos a ver con los mismos datos, pero vamos a ver el promedio, el promedio, vamos a ver lo que se llama el promedio móvil. Vamos a ver el promedio móvil. ¿Ok? Vamos a ver los mismos datos, pero vamos a utilizar el promedio móvil. Dice que el promedio móvil, bueno, primero, nosotros somos los que decidimos cuántos son los elementos que vamos a mover. Como pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 6, depende de qué es. Lo que significa es que vamos a sacar los promedios del periodo que nosotros queramos. Entonces, si nosotros decidimos promedio movible de 3, entonces lo que vamos a hacer es empezar a correr los 3 primeros, digamos, datos y así sucesivamente. ¿Cuál es la fórmula? Que para averiguar el pronóstico del siguiente periodo, nosotros vamos a sumar el YT, que es el valor real en el periodo, menos el anterior, más el anterior, más el anterior del anterior, y así sucesivamente, y lo dividimos entre n. Y n es la cantidad de datos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejercicio. Tráeme los datos. Vamos a hacer con los mismos datos. Vamos a utilizar los mismos datos que tenemos acá. Ok. Entonces nos dicen, cuando ustedes le digan, encuentre el pronóstico del siguiente mes, pero con un promedio movible de 3 y un promedio movible de 4. Y el error medio cuadrado. ¿Ok? Ve que aquí ya tenemos dos elementos. Uno, vamos a calcular el pronóstico y el error medio cuadrado. El examen, en muchos de los casos, lo que le van a pedir solo es este dato, el error medio cuadrado. Si ustedes cometen un error acá, este dato está malo. Entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de resolver si le están diciendo con cuál promedio movible hay que hacerlo. En este caso le están diciendo, haga el promedio movible con 3 datos y calcule el error medio cuadrado. ¿Ok?
aquí les dejo las fórmulas, ¿verdad? Para que ustedes puedan utilizarla, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Se trata que vamos a proyectar o pronosticar con los promedios movibles. Como son 3, ve que entonces con estos 3 datos, yo voy a sacar el promedio de este dato, ¿verdad? Entonces, lo que hago es lo siguiente. Hay 2 formas de hacerlo. Uno es que ustedes sumen cada uno de los datos, esto, más esto, ¿verdad? Y lo dividan entre 3. Esa es una forma. Esa es una forma de lo que ustedes pueden hacerlo. O eventualmente ustedes podrían sacar el promedio de estos 3 datos. Entonces ya ustedes ahí lo tienen. Bueno, vamos a redondear las decimales. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sacando el promedio de los promedios, digamos, los 3 datos. ¿Qué va a pasar con este? Que los últimos 3 datos que voy a tomar van a ser estos 3. ¿Ve? Excluyo el primero. ¿Okay? Y así sucesivamente lo voy a hacer con todos los demás. Y aquí ya tengo el pronóstico. Lo que me estaban preguntando, ¿cuál era el pronóstico con un promedio movible de 3 elementos? Entonces, ahí ya yo tengo. Consulta. ¿Sí? ¿Cabe la probabilidad, digamos, de que no nos pregunten por enero y nos pregunten por febrero, igual con los mismos datos? ¿O Sí. tendría que tener el dato de enero No, obligatoriamente? el problema acá es que ya tendrían que tener Ajá. que poner el dato acá de enero para poder proyectarlo, ¿verdad? Ok. Sí. Gracias. Uh-huh. Aquí veo algo, perdón, es que me traje la columna. En realidad, vamos a ver, este dato debió ser acá. Este dato debió ser acá, porque nosotros estábamos sacando el promedio de los 3 primeros datos, de estos 3 primeros datos. Entonces, era acá y nos traemos el... Ok, perdona. Es que estábamos sacando el promedio movible de 3. Entonces, acá tenemos los 3 primeros datos. Entonces, la proyección debió ser en el dato 4, porque los que estábamos tomando eran los 3 primeros datos. Entonces, la proyección tenía que iniciar en este, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí sería 8.4. 8.4. Ahora bien, nos preguntan también cuál es el error medio cuadrado. Acuérdense que el error medio cuadrado era, ¿cómo se llama? La diferencia, ¿verdad? O lo que era la potencia a elevar al cuadrado, ¿verdad? ¿De qué? De la sumatoria de YT. Acuérdense que YT, que era el dato real menos el pronóstico elevado al cuadrado. Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? Que este es el pronóstico y este es el dato. Si nosotros tuviéramos, tendríamos que, ¿cómo se llama? Tenemos que sacarle digamos, la diferencial al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a verlo. Voy a traerme la fórmula mejor. No, vamos a hacerla a pie. Voy a hacerla a pie y después la podemos hacer en fórmula.
dice que lo que teníamos que sacar nosotros era la diferencia de ambos, ¿verdad? Pero tenía que ser al cuadrado, ¿verdad? Aquí no le estoy poniendo a elevarlo al cuadrado, sino que lo que le estoy haciendo es multiplicándola 2 veces. Esa es una forma de hacerlo. Esa es una forma de hacerlo. ¿Qué es? Por ejemplo, la diferencia de cada uno, pero elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Disculpe, entre n decía la fórmula también, profe. Ah, sí, pero ahorita lo hacemos acá. Recuérdese que era la sumatoria de todo eso dividido entre n. Aquí estamos sacándolo individualizado cada uno. Y aquí en el error medio cuadrado, lo que hacemos, lo sumamos y lo dividimos entre n. Ahí estamos Okay. cada uno de los datos individuales, ¿verdad? Lo que hacemos. Otra forma de ustedes podrían, vamos a ver, podríamos decir, podríamos utilizar, vamos a ver, potencia. Ustedes podrían utilizar potencia. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Esto menos esto. ¿Y a qué potencia lo queremos? A la potencia 2. Entonces yo puedo hacerlo con esa fórmula también. Con cualquiera de las dos, ¿verdad? La que les puse ahí, que la hice manual, o con esa fórmula, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Ahora sí, vamos a sacar el error medio cuadrado. El error medio cuadrado lo que decía era, ¿ve? La sumatoria de todos esos datos dividido entre n. Y aquí tenemos cuántos datos. 2, 4, 6, 8, 9. Lo que es lo mismo que yo diga, lo puedo hacer así. El promedio de todo esto. Ahí está. Y el error medio cuadrado es 0,8. Es 0,8. ¿Ah? O, eventualmente, como decía la fórmula, sume todos los elementos y divídalo entre la cantidad de datos. Hay 2, 4, 6, 8, 9 datos. Exactamente, ¿ah? Lo mismo, ¿verdad? Entonces, la utilización de Excel le va a permitir agilizar todo esto. Si nosotros manejamos, digamos, el Excel, es mucho más fácil. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de cómo se calcula el promedio movible? O hacemos también, voy a hacer el de 4. Vamos a hacer el de 4. Y vamos a ponerle el periodo para que sepan, para seguir la misma tónica de la cátedra. ¿Okay? Podemos hacer el promedio ahora movible de 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el promedio ahora de los 4 datos, ¿verdad? ¿Okay? Y nada más lo corremos y ahí ya tenemos el pronóstico para el próximo mes. Pero ahora con 4 datos, ¿verdad? ¿Qué decíamos? Por fórmula, le decíamos potencia. ¿Qué le decíamos? El dato real menos el dato pronosticado y lo elevamos a la potencia 2. Aquí está. Tenemos esto. Y calculamos el error medio cuadrado. Promedio de esto. Ya tenemos el error medio cuadrado. ¿Qué es lo que indica esto? Que es mejor pronosticar con 4 que con 3, porque el error medio cuadrado es menor, es inferior. Entonces, eso es lo que uno busca. Por supuesto, entre menos datos, entre menor cosas, usted puede tener, entre más la muestra,
¿Quién tiene el chat abierto? Mauricio. Está de fiesta, Mauricio. Estamos de fiesta, Mauricio. Yo lo invito. Profe, disculpe, es que me conecté otra vez y me conecté con los auriculares y no me daba chance de de poner el mute. Está bien, no hay problema. ¿Ven cómo se hace un pronóstico movible? Entonces, o móvil, ¿verdad? En algunos casos les van a decir, calculen el promedio móvil, entonces ahí ustedes tienen que ver o jugar con los datos que le dan. ¿Tienen alguna duda con respecto a cómo se calcula esto? ¿Qué significa el pronóstico? ¿Qué significa el error medio cuadrado? ¿Cuál es el mejor de los datos? No. Qué dicha, van a tener 100 en el examen. Eso del error, al error cuadrático, profe. ¿Perdón? ¿En sí qué significa? Es las desviaciones que tiene el pronóstico con la demanda. Entre menor sea ese error medio cuadrado, es mejor. Entre menor sea, es mejor. Profe, ¿y cómo hago yo para saber cuántos, por así decirlo, cuántos? Es que digamos, ¿cómo saber cuánto tengo que aplicar en el N? Eso va a depender de lo que yo... Bueno, va para a este tener curso esa tendencia que entre más datos usemos, más es bajo va a mejor. ser el error. Es menor el error, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el ejercicio le va a decir, haga una proyección móvil de cuántos N. Entonces, para efectos de nosotros, nada más es tomar lo que le dicen. Pero para efectos de lo normal, usted valora. Porque si usted tiene, por ejemplo, 12 datos y usted hace un promedio movible de 6, solamente 5 proyecciones vas a tener. Entonces, hay que tener, digamos, hay que tener cuidado con cuántos. Si usted tiene 100 datos, podría hacer proyecciones de N10, N12. Entonces ahí hay que, digamos, jugar con eso. Ah, ok, ahora sí, ya. Muchas gracias. ¿Qué otra duda tienen? Seguimos. Bueno, vamos a seguir. Sí, profe. Ok, entonces ya vimos promedio simple, vimos promedio movible, vimos la señal de rastreo, vimos lo que era el error medio cuadrado y lo que eran MAT, ¿verdad? Eso tienen que tenerlo muy, muy claro porque ese es un tema que entra mucho en el examen, ¿verdad? Cómo hacer las proyecciones, cómo manejarlo. Entonces, seguimos. Vamos a ver ahora, aquí están lo que se llama el promedio movible doble. Profe, ¿Sí? una compañera pregunta en el chat que si siempre el promedio N lo dan. El promedio, perdón, no, Ella puso así, siempre promedio N lo dan. N, no, N son las cantidades de datos. Usted tiene que tomarlo, saber cuánto. Usted tiene que contar la cantidad de datos que ustedes están evaluando. Entonces, N nunca se lo... Yo creo que era eso que usted decía que en el examen siempre nos iban a decir que calculen Ah, promedio ok, móvil ok, con ok. N igual a 3 o a 4. Sí, ya, ok. Ok, el N en el movible sí se lo van a decir. En el movible sí le van a decir, realice una proyección de N igual a 4, N igual a 5, N6 o N2, lo que sea. Siempre. Siempre se lo van a decir. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a ver el promedio movible, pero vamos a ver el doble. Vamos a ver el promedio movible doble.
ve que el promedio movible doble va a utilizar alguna simbología nueva. Entonces, ¿qué significa MT? MT es el primer promedio móvil. O sea, vamos a hacer dos promedios. Vamos a primero a hacer el promedio móvil y después vamos a hacer un segundo promedio móvil. M''T significa el segundo promedio móvil. AT significa la diferencia entre los promedios móviles. BT es la pendiente de la curva de pronóstico. P es el número de periodos a pronosticar en el futuro. ¿Ok? Y cada uno de estos tiene diferentes fórmulas, ¿verdad? Ve que aquí lo que le está diciendo es sume los pronósticos y divida entre n. Acá lo que le está diciendo ahora, sume lo que es el primer promedio móvil que se obtuvo y saque el promedio. AT va a ser 2 veces lo que es el primer promedio móvil menos la proyección, lo que es el segundo promedio móvil. Y BT va a ser una fórmula 2 menos n, o sea, la cantidad de elementos que ustedes van a mover, menos 1 multiplicado por lo que era el primer promedio móvil menos el segundo promedio móvil. Y después la proyección es la composición de lo que es la diferencia entre los promedios móviles más BT, que va a ser la pendiente de la curva, y P, básicamente, esto siempre va a ser 1 si usted sigue pronosticando el siguiente periodo, ¿verdad? A menos de que le digan, se va a mantener en 1. Bueno, así como lo ven, podría ser una simbología muy, vamos, que hay que manejarlo con el tiempo y todo lo demás. Pero vamos a buscar para poder ¿Profe? hacer, sí. Digamos, como para examen, nosotros podemos hacer una ficha con esas formulitas. Tienen que hacer la ficha. Es más, no las fichas. Tienen necesariamente que utilizar, ¿cómo se llama? Estas matrices, digamos, este Excel que le permita a ustedes realizarlo. Porque si no, no les da tiempo de hacer un examen. Esto lo hacen manual, no les va a dar tiempo. No les da tiempo. Son muchas preguntas que vienen. Y preguntas muy sencillas. Le dan un ejercicio y calcula el error medio cuadrado nada más. Y así se lo dice. ¿Okay? Entonces, lo ideal es que ustedes tengan esto, digamos, ordenado. ¿Cómo se calcula un promedio simple? ¿Cómo se calcula un promedio, cómo se llama, doble? Un promedio movible, un promedio, ¿cómo se llama, doble movible? Ustedes tengan esas fórmulas para poder proyectarlas y poderlas manejar. ¿Preguntas? No, profe. Ok, vamos a ver. Vamos a tener una diferencia entre la cátedra y lo que yo manejo en este ejercicio. Pero es lo mismo y ya les digo qué es. Vamos a ver, vamos a utilizar el promedio movible. Parece que ahí teníamos las fórmulas. Vamos a ver cómo. Bueno, para ver si podemos ver las fórmulas. Ok. Bueno, ok. Vamos a ver. Vamos a seguir con el mismo ejercicio. Teníamos las mismas tasas de interés. Y vamos a hacer el promedio movible doble.
el promedio movible doble. Perdona. Ok, vamos a ver. En este caso, supóngase que nos preguntan que con los mismos datos saquemos el promedio movible doble con n igual 3. Con n igual 3. ¿Cuál es la discrepancia que tengo? Es que si nosotros sacamos el promedio movible 3, recuérdense que yo les dije que se posicionaran en la parte 4. Para efectos del ejercicio que ellos nos mandaron, nos indicaron que teníamos que ponerlos en el 4, pero en realidad debe ser en el 3. Debe ser en el 3. Entonces, voy a mantener lo de acá, lo mío, y después cualquier cosa yo les digo, porque el ejercicio simple vamos a comenzar a partir de acá, y en este vamos a comenzar a partir de este. Para mí deberíamos comenzar en la parte 3 acá, cuando hago una proyección. Sin embargo, en el primer ejercicio comenzamos en este, porque estaba siguiendo lo que decía el ejercicio. Para mí debe manejarse en esto. Pero no importa, al final de cuentas nada más es hacer un cambio, es un cambio. Entonces vamos a ver de qué se trata eso. Se trata que vamos a trabajar con un promedio movible de 3. Un promedio movible de 3. Ok, entonces lo que sacamos MT, recuerden que nosotros tenemos que manejar los conceptos, ¿verdad? Que era MT. MT es el primer promedio móvil. Entonces vamos a calcular los promedios móviles. ¿Ok? ¿Cómo se calculaba? Recuerden el promedio de los 3, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, lo que hago es nada más calcularlo hacia abajo. ¿Ok? Entonces ya apliqué la primera fórmula que me dice calcule MT, que sería el primer promedio, ¿verdad? Ahora, lo que me dicen es calcule el segundo promedio móvil, ¿no? MT'. Entonces lo que hago es calculo, pero ahora con los datos del primer promedio. Calculo con él el segundo promedio móvil, ¿verdad? No hay problema. Ok, ahora calculamos el valor de AT. Ponerle acá AT. ¿Qué decía AT? Dice que era 2 veces, 2 por el primer pronóstico menos el segundo pronóstico. Menos el segundo pronóstico. ¿Cierto? Entonces, lo que hago es calcular AT. Ya tengo AT calculado, ¿verdad? Entonces, me dice que también tengo que calcular B. Ajá, tengo que calcular B. ¿Cierto? Entonces, dice que B era igual. B era igual a 2 dividido de N que era el promedio móvil, que eran 3, menos 1, multiplicado. Yo creo que ese 3 menos 1 no va a meter un paréntesis, pues no te va a aplicar la división primero.
Sí. Aquí vamos. Pues ya lo veo más pequeño. Aquí. Ajá. Así es. Y lo multiplicamos. MT. MT, ¿verdad? Que era este. Menos MT primo, ¿verdad? Vamos a ver, ahí faltaría algún paréntesis. Ella me lo tiene que. Profe, MT no es el que está en amarillo. Ah, sí, perdón. Perdón. MT es de menos E. Okay. Y si ya tengo bien calculado el primero, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos calcular el segundo, ¿verdad? Pues hasta ahí no hay problema, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, profe, todo claro hasta ahorita. Entonces ahora tenemos que calcular, parece que este era BT, ¿verdad? Ahora vamos a calcular el pronóstico. ¿Qué decía el pronóstico? Dice que sería AT, que era este, ¿verdad? Más que teníamos nosotros. BT, y siempre se multiplica por 1, porque es un periodo lo que vamos a pronosticar. Por 1, que es el promedio que vamos a pronosticar. Y entonces, esto nos daría ya la proyección. Profe, una pregunta, ¿siempre es 1 o en este momento es 1? Perdón, ¿Siempre se utiliza el 1 o solo en este ejemplo que el pronóstico sería 1? porque el pronóstico es 1 nada más. ¿Ok? Ok, Volvemos. gracias. Volvemos porque tengo que pronosticar, tengo que tomar no el primero, sino el segundo, perdón. Entonces tendríamos AT más BT por 1, ¿verdad? O sea, porque lo que voy a pronosticar es solo un periodo. Profe, entonces si me dijeran que pronostique enero y febrero, tengo que poner 2. Sí. Ok. Tenemos que, ¿cómo se llama? Poner 2. En este caso, solo 1, ¿verdad? Porque solo 1 me están diciendo, ¿verdad? Entonces, teníamos, ok, vamos a ver. Ok, entonces ahí tenemos las proyecciones. Permítame un minuto que están tocando acá. Ok, reanudamos. Entonces lo que teníamos era que calcular el pronóstico, ¿verdad? Calcular el pronóstico. Ahí está calculado el pronóstico. Y ahora sacamos el error medio cuadrado. ¿Qué era el error medio cuadrado? Era la diferencia entre la real y el pronóstico, ¿verdad? Y el pronóstico, ¿verdad? Al cuadrado, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es por fórmula, potencia, le decimos lo que tenemos real menos el pronóstico, y eso lo elevamos a la potencia 2. ¿Okay? Y lo que hacemos es, nos sumamos ahí y sacamos el error medio cuadrado. El error medio cuadrado, entonces ya lo habíamos visto, era el promedio de todo esto, ¿verdad? Me dice que el promedio, el error medio cuadrado es 1.8. ¿Preguntas? No, todo está muy claro. Profe, es que todo está muy claro. Las Sí. preguntas se generarán cuando practiquemos. Cuando practique, ¿verdad? Cuando haciendo el examen. Cuando miremos el ejercicio y no sepamos cómo empezar.
No, y Profe, ¿cuál utilizar? ¿Sí? profe, la hoja de cálculo está súper clara. Lo que yo quiero es como que me ayude, bueno, que explique cómo interpretamos eso. ¿Quién tiene el micrófono activado? Soy yo, pero me escucha. Sí, pues es un escándalo. Sí, profe, qué pena. No estoy en mi casa, digamos. Esa parte de los datos, ¿cómo los interpreto? O sea, ¿cómo interpretar el pronóstico y el error? Así de interpretación. Me queda súper claro la hoja de cálculo, lo que fue la interpretación. Ok. Si a mí, por ejemplo, me dijeran, interprete esto, lo que indica es que yo tengo, por ejemplo, de promedio que el próximo mes, en enero, la tasa va a tener un 7.91. Es que bajó esa proyección. Y que tiene la posibilidad de algún error. Yo, por ejemplo, si lo manejara estadísticamente, pues lo que digo es, si yo a este dato le quito el error medio y si yo a este dato le sumo el error medio, entonces yo puedo decir que las tasas de interés para el próximo mes van a fluctuar entre 6,2, 12 y 9,71. Esto es un análisis ya más estadístico, ¿verdad? Esto es lo que se llama los niveles de confianza. Entonces ya uno lo que hace es sacar datos y cómo se llama, y poder, digamos, sacar rangos con niveles de confianza. Pero más o menos la interpretación es, acá tengo una proyección de 7,91, pero hay un error medio cuadrado, o sea, posibilidades que el dato real se desvíe al pronóstico, que puede ser positivo o puede ser negativo. Y entonces yo tendría la posibilidad de que esos datos se encontraran en rangos, por ejemplo, como este, entre 6,12 a 9,71. Entonces ya usted toma la decisión. Si el rango inferior es muy, muy bajo, es una probabilidad, y esa probabilidad le puede ocasionar que su capital pueda verse muy afectado. Porque si usted tiene millones y la tasa se va a un 6,12, mejor no invertir, ¿verdad? ¿Qué pasa si eso fuera menor? Si esto fuera 0,25, por decirte algo. Ve que entonces ya yo sí tendría rangos más adecuados. Entonces no me daría miedo invertir, porque tengo entre 7,66 y 8,16. Pero con un rango, por ejemplo, de esos, de 1,80 que nos estaba dando, entonces ya uno lo pone a pensar, porque podría ser una tasa muy baja o una tasa muy, muy alta. Pero ese análisis, después vamos a verlo en algunos de los ejercicios. ¿Dudas? No, profe, todo claro. Todo claro. Ok. Seguimos entonces con otro tipo de pronóstico que se llama suavizamiento exponencial. Entonces vamos a irnos a ver lo que es suavizamiento exponencial. Supónganse ustedes que vamos a trabajar con las mismas tasas, pero el suavizamiento exponencial tiene algo diferente, y es que vamos a tener un alfa. Un alfa va a ser una constante de atenuación o de cambio, ¿verdad? Y entonces nosotros lo que vamos a utilizar para pronosticar es ese alfa y con el pronóstico real, pero con el dato real, ¿verdad? Y con el pronóstico, la diferencia. Ese va a ser, digamos, el manejo del suavizamiento exponencial. Entonces, lo que dice que es para encontrar el pronóstico del próximo periodo, utilice la constante de atenuación, multiplíquelo por el valor real y súmele la diferencia del porcentaje, que quiere decir que si alfa era un 40, aquí va a ser un 60 y multiplíquelo por el pronóstico. Y eso nos va a dar el pronóstico del próximo periodo.
Entonces vamos a ver el suavizamiento exponencial. ¿Ok? Vamos a buscar el suavizamiento exponencial. ¿Ok? Entonces, vamos a manejar los mismos datos del ejercicio anterior, los ejercicios que hemos estado viendo. ¿Okay? Ve que aquí vamos a hacer dos ejercicios, uno con un alfa de 0.1 y con un alfa de 0,6. ¿Okay? Entonces, vamos a pronosticar. Como nosotros vamos a requerir un valor, ¿cómo se llama? Anterior, vamos a dejar el primer dato como si fuera el mismo pronóstico. Siempre, ¿verdad? Vamos a dejar como si fuera el primer dato. Y para pronosticar el segundo, entonces lo que nos dice es, utilicen alfa, ve que ahí está la fórmula, alfa está aquí. Como voy a seguir utilizándolo, lo voy a ¿cómo se llama? A fijar. Lo voy a fijar. Lo voy a fijar. Y dice, multiplíquelo. Multiplíquelo por lo que nosotros teníamos. Por lo que nosotros teníamos acá. Que sería el dato real anterior. Más. Dice, 1 menos lo que tenía acá. En este caso lo voy a fijar. Y eso hay que multiplicarlo por el pronosticado. Por el pronosticado. Ok. Hago lo mismo. Ok. Volvemos. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué dijimos? Alfa. Y lo vamos a fijar. Perdón. Alfa, que vamos a fijarlo. Por el dato que teníamos, ¿verdad? Más 1 menos alfa por el pronóstico que teníamos. ¿Ok? Y ahí está 7227. ¿Ok? Igual, podemos correr. Oh, hay uno que no fijé, ¿ve? Es lo que me pasó. Como no fijé el D4, entonces ya se corrió. Tengo que fijarlo, ¿verdad? Madre, de nuevo silenciado. Yo no entiendo por qué se me está silenciando. Tiene el micrófono abierto. ¿Qué se le filtró? Ok, entonces tenemos la proyección y nos dice que la proyección con un alfa de 0,1 va a ser de 8,089. ¿Preguntas? Ve que aquí está la fórmula, ¿verdad? El primer dato siempre lo dejan, el segundo dato lo que hacen es comparar con los anteriores y así sucesivamente para los otros. Y sacamos el error medio cuadrado. Parece que el error medio cuadrado era la potencia de la diferencia entre el real menos el pronosticado al cuadrado. Y si tengo ese, tengo todos los demás, ¿verdad? Tengo todos los demás. Y para sacar el error medio cuadrado, parece que era el promedio o la sumatoria de todos los datos dividido entre la cantidad, ¿verdad? Y entonces lo que nos dice que el error medio cuadrado con un alfa de 0,1, ¿qué les queda a ustedes? Que en el momento que a ustedes les dan un alfa,
ustedes tienen que utilizar este método. Seguimos. Ahora hay que hacer el cálculo, pero con un alfa de 0,6. Con un alfa de 0,6. Pues, para efectos de que maneja fórmulas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Yo nada más, ¿cómo se llama? Utilizo esto y cambio algunos valores. Bueno, o estos dos nada más acá. Lo posiciono en este lado y entonces lo que hago es cambiar solamente los valores, ¿verdad? El que no puede, entonces lo que hace es volver a copiar la fórmula, ¿verdad? De lo que dijimos. ¿Qué dijimos? Tenemos el primer dato acá. Tenemos el primer dato. Y lo que hacemos es sacar los demás datos, ¿verdad? Entonces tenemos el alfa. En este caso, el alfa siempre va a ser ¿cómo se llama? El 0,6 multiplicado por el valor que teníamos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, hacemos lo mismo y sacamos el error medio cuadrado, ¿verdad? Siempre tenemos la misma, el mismo detalle, ¿verdad? Acá, ¿qué es lo que pasa si yo paso este? Lo que pasa es que me va a tomar el valor de 0,1 y yo quería que, digamos, acá fuera en vez de D, G, ¿verdad? En vez de D, G. Y aquí sería G. Perdón porque lo dejé fijo ahí. Entonces, vamos a verlo. Vamos a hacerlo manual, mejor. Es la variable de atenuación por YT, ¿verdad? Pues dice que estamos manejando el dato real, ¿verdad? El dato real que teníamos. Más 1 menos. Ahí no lo fijé, ya lo fijo. Variable de atenuación. Ya le fijo cada uno de esos por el pronóstico. Entonces aquí lo que hago es fijar los valores. En este caso F4 acá. Y aquí F4 también. Vamos a ver por qué me está dando ese valor. 125. Que le puse 62. Ok, y ahí están las proyecciones. Y sacamos el error medio cuadrado, ¿verdad? Que sería la diferencia del valor real menos el valor pronosticado, ¿verdad? O eventualmente lo utilizamos a través de la fórmula de potencia, el valor real menos el valor pronosticado, elevado al cuadrado. Tenemos todos los valores acá. Y sacamos el error medio cuadrado, que era el promedio de todos esos datos. ¿Sí? Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál sería mejor pronóstico? ¿Con un alfa de un 10 de 0,1 o un alfa de 0,6? Profe, el de 0,6. Así es. ¿Por qué? Porque el error medio cuadrado es menor. Es menor, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que hemos visto ya varias técnicas. Las mejores van a ser las últimas que les dé, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Lo que es Hall y Winter van a ser los mejores. Pero los otros son técnicas también que se utilizan. Pero para utilizar Hall o Winter es cuando tenemos
una variable de atenuación, utilizamos suavizamiento exponencial. Cuando tenemos 2, utilizamos Holz. Y cuando tenemos 3 variables, utilizamos Winter. Pero esos sí tienen un poquito más de desarrollo. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo claro. Oh, claro. Yo quiero verlos en el quiz, a ver qué claro tienen, qué claridad tienen. Profe, es que eso es lo que preocupa, que todo se ve claro. Es muy fácil, ¿verdad? Sí. Profe, Bueno, lo que vea. usted ha explicado, sí. Sí. Bueno, comentarles que tenemos un conversatorio ahorita a las 6 y si comenzamos un ejercicio no termino a las 6. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Lo que quiero es que ustedes lo agarren y lo hagan, no que lo copien, porque copiado es muy fácil. Es que ustedes se puedan enfrentar al ejercicio, cómo utilizar la fórmula, perdón, cuáles son las variables que intervienen en cada uno, por qué utilizamos un promedio simple y por qué utilizamos un promedio movible, cuándo deberíamos utilizarlo, qué es mejor, ese tipo de cosas. Entonces, les voy a subir el video y les voy a mandar la plantilla para que ustedes puedan irlo haciendo. Lo que hacen es duplicar la hoja, borran los datos y ustedes lo hacen y lo practican. Y nos veríamos la próxima semana. ¿Está bien, profe? Está bien, profe, gracias. Perfecto, profe, Sí, gracias. Tal vez que usted envíe un Gracias, ejemplo o un profe. ejercicio, nada más uno para que cada, bueno, yo que si quisiera practicar uno aparte de ese para ver qué tanta dificultad nos vamos a topar. No, le voy a mandar 50 ejercicios porque lo hagan la otra semana, pero tenemos que ver todas las fórmulas. Ah, Porque bueno, entonces está bien. ustedes tienen Profe, que dilucidar en cuál utilizar. ¿Sí? Ah, ok. a veces el ejercicio, digamos, como ahorita que usted lo está resolviendo, lo vemos fácil porque vamos paso a paso. Sí. A veces en el examen lo que cuesta es como tal vez interpretar el enunciado, porque a veces cometen como mucha palabra. Sí, claro. Entonces uno no sabe ni cómo empezar. Pero, Entonces pues, ahí ese es el problema, porque ustedes pueden hacerlo, cualquiera de eso pueden hacerlo, pero no van a, ¿cómo se llama? Cuando tengan y se enfrentan al ejercicio no saben cuál utilizar. Cristian, Buenas tardes, profe. buenas tardes, Cristian. Profe, de casualidad no tiene ejercicios de exámenes como para ir viendo Sí, claro. este caso. Sí, claro, tenemos un montón, ¿va? Tenemos un montón. Lo que pasa es que no vale la pena darle esto hasta que no terminamos el tema en conjunto. Entonces, la otra semana sí se los doy. Es que como decía la compañera, profe, a veces uno lo ve una práctica sencilla, pero un examen y viene y no sabe ni qué está haciendo. Sí, verá qué problema. Cuando varias gente perdió puntos, cuando preguntas como, calcule el promedio simple y los perdió. Y los perdió, les estoy diciendo que los perdieron, porque no sabían ni qué es lo que les estaban preguntando, porque les preguntaban en otros términos. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que practicar mucho. Si yo les voy a mandar unos 50 ejercicios y después vamos resolviendo ahí los que se puedan. Profe, una consulta, para efectos de examen, igual digamos, ellos dicen un ejemplo, como lo que es el promedio móvil doble y lo que es el promedio móvil, básicamente es lo mismo, solo que sería duplicarlo. Ellos nos dicen cuál de los dos usar o nosotros por mi interpretación tenemos que saber cuál. En uno de los ejercicios, es que los exámenes van a venir 3 grados de dificultad en cada uno de los temas. Un ejercicio que es simple, un ejercicio que es, digamos, de mediana y uno que es de alta complejidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como te pueden preguntar, calcule el promedio simple o calcule el error medio cuadrado, le van a decir un problema y usted indique cuál es el mejor y por qué. Y entonces ahí es donde ustedes tienen que determinar las cosas que les estoy diciendo. Por ejemplo, si ustedes tienen una variable de atenuación, ya saben que tienen que usar un suavizamiento exponencial o lo Winter. Si ustedes eventualmente la tendencia es lineal, van a tener que hacer una línea de regresión, que ahorita no la hemos visto, pero les va a venir
en el examen, que eso es del tema siguiente. Entonces, por eso te digo, como te pueden venir preguntas muy sencillas, pueden no decirle a ustedes ni cuántos promedio, digamos, cuántos periodos van a movilizar. Ustedes van a tener que determinarlo. Y entonces, por ejemplo, si tuvieran 12 datos y me movilizan 6, ya yo le digo que el ejercicio está malo. ¿Por qué? Porque entonces ustedes tienen que tener un promedio móvil, digamos, de menor elemento para tener mayores datos para poder tomar una decisión. Entonces, son esas cosas que ustedes tienen que valorar. Eso es lo difícil de esto. Nos veríamos la próxima semana, el próximo jueves, si Dios lo permite. Listo, profe, gracias. Ok, profe, muchísimas gracias, profe. Se cuidan. Gracias. Bueno, profe.